¡Qué excelente, loco, excelente! ¡Qué rica! ¡Uruguay nomás! ¡Qué rica, mi negro saco! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rica, si todo, vamos arriba! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Uruguay va! ¡Bien, Ulises! ¡Bien, Ulises! ¿Ves? ¡Bien, Loquito! ¡Bien nosotros, ¡Bien nosotros, ¡Bien nosotros! ¡Bien nosotros, carajo! ¡Vamos arriba nomás! Estamos viendo los festejos de Uruguay, Sixto Núñez, medalla de bronce en los Panamericanos y las imágenes compartidas por el colega Andrés Cotini. Y ya le damos las buenas tardes al carolino Sixto Núñez. ¿Cómo estás, Sixto? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias por bueno, este momento que la verdad que las imágenes ahí que estaba mirando ahora, volverlas a vivir, la verdad que hace días que no lo miraba el video, pero bueno, la verdad que contento. Empecemos por eso. ¿Cómo fue ese Panamericano, esa definición, esa medalla? Bueno, fue todo un poco, uno siempre, en el caso mío, desde muy pequeño tenía la ilusión o el sueño, digamos, de todo niño de lograr algo primero que por Uruguay, ¿no? Algo con importancia. Y bueno, uno no se da cuenta porque en el trabajo diario de poder superarse, algunas veces uno se olvida de esas cosas, pero bueno, después de que sucedió esto, uno piensa cómo pensaba cuando niño o lo anhelaba de querer lograrlo y bueno, hoy con 30 años se pudo lograr algo así. ¿Y cuesta dimensionarlo pensando un poco en todo aquello que se había soñado? Sí, claro que sí, algunas veces como que uno no toma dimensión de lo que logró hasta que, bueno, de a poco entra a caer la ficha, digamos, pero nada, fue un momento, un gran día que, bueno, si bien ya veníamos con algunos logros ya cumplidos, digamos, en la temporada, pero bueno, cerrar una temporada con una medalla panamericana fue soñado. ¿Y qué te quedó en la mente de ese remate, de esa competencia que ya ves la medalla cada vez más cerquita? Me quedó el momento de la entrada al autódromo, que bueno... ahí fue en Argentina, claro. En Argentina, en San Juan. Y bueno, ahí cuando entramos en el autódromo, tomo conciencia de que tenía chances de lograrlo. Éramos muchos, o sea, éramos 8 o 9 corredores ahí que quedábamos, pero también a 1 minuto 50 segundos venía la selección de Argentina, teniendo ellos un compañero adelante. Y bueno, eso era también una presión y que nada, ya ahí tenía que estar enfocándome en si nos agarraban de atrás o si podía tener chances a una medalla. Entonces eso es lo que me va a quedar, creo que para el resto de mi vida, por la presión esa de controlarlo, ¿no? Que algunas veces uno en esos momentos a 200 de pulso y bueno, un momento de que son segundos, que tienes que tomar decisiones, bueno, creo que eso fue un pequeño resumen de lo que me va a quedar, creo que a lo largo de mi carrera y de mi vida, obviamente. ¿Y qué es importante en la preparación, digo, en el entrenamiento, para poder manejar justamente esos momentos, por ejemplo, en los que uno tiene que tomar decisiones y estar sometido a una presión bien trascendente? Yo siempre digo que eso depende mucho obviamente que es del trabajo psicológico que hay que llevar a cabo, que es un entrenamiento también. Y nosotros trabajamos con Guillermo, es un psicólogo que es especializado en ciclismo. Y bueno, que se trabaja, así como trabajas el físico, trabajas también lo que es la parte mental y bueno, tienes que llevarlo en práctica. No es un día, sino que es día a día y bueno, los entrenamientos te ayudan a bueno, tener resistencia mental, a tener diferentes cosas que vas desarrollando que, bueno, que tienes que mejorarlas cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, es un largo trabajo que va de la mano con lo que es la preparación física, de salir a la ruta todos los días,
Por ejemplo, ahora que estamos con una ola de frío, también buscarle la vuelta para motivar y ser fuerte mentalmente para poder entrenar, porque a un nivel de elite no se puede regalar mucho tiempo, no se puede regalar el tiempo que uno tiene para prepararse, ¿no? Me quiero ir al otro extremo. Estamos hablando de la medalla reciente en Argentina, pero me quiero ir a tus inicios. ¿Quién fue que te llevó? ¿Cómo fue tu primera carrera, tu primera bicicleta? Mi primera bicicleta me ayudó a armarla mi papá. Era una bicicleta, era un cuadro. Mi papá tenía, él ahora es jubilado, pero él tenía taller de bicicletas, digamos. Bicicletería. Bicicletería, y entonces, bueno, me gustaba ir al taller, a mí a estar, y bueno, él en un momento me preguntaba si yo quería competir. Él quería que yo compitiera, pero no me quería apurar, que en eso estuvo muy bien. Entonces lo dejaba siempre a que tomara yo la decisión. Hice otros deportes como fútbol, todos los deportes que pude, que tenía al alcance, los pude hacer. Y entonces, bueno, un día empezamos a armar la bicicleta, mi papá mandó a pintar el cuadro, color rojo era, y bueno, ahí empezamos a mejorarla de a poquito. Él me enseñaba cómo yo armar las ruedas, los rayos, apretar, centrar, y ahí fui armándola con la ayuda de él, y cuando, bueno, ya la tenía pronta, empecé a pedalear, ¿no? ¿A qué edad estamos hablando, más o menos? Estamos hablando, en esa edad tenía unos 10 años, más o menos, sí. Entonces, bueno, el inicio fue algo así. Entonces mi papá me llevaba a lo que era, cuando él salía de trabajar, me llevaba a lo que era la doble vía del cementerio en San Carlos. Entonces, que no hay tránsito hasta el día de hoy, porque es una calle que solo hay tránsito de día nada más. Entonces en la tardecita, noche, iba y pedaleaba. Entonces me dejaba 1 hora, 40 minutos, y yo iba y venía. Entonces yo estaba muy entusiasmado. También me asustaba mucho lo que era la puerta del cementerio. Entonces cuando venía para atrás, venía rapidísimo. Entonces eso me dio velocidad. Claro. Pero bueno, nada. Y así fueron mis inicios. Después también pude comenzar a salir a la ruta con Gustavo Aquino, que es un ciclista experiente de San Carlos, y él un poco que me ayudó también en los inicios. Y bueno, así fue comenzando todo, hasta que después un día vino mi primera competencia en mountain bike. Yo tenía una bicicleta, una montaña, y ahí, bueno, fueron mis primeros pasos, ¿no? Y después, bueno, terminé compitiendo oficialmente al año y medio, a los 2 años más o menos, en Codecam, que son las categorías menores. Con 12 años comencé en la pista de Maldonado ya. ¿Qué tradición ciclística tiene San Carlos? Y San Carlos tiene mucha tradición. Allá hubieron clubes, estamos hablando de hace muchos años, ¿no? San Carlos es una ciudad muy pequeña, que bueno, tiene algo de historia, pero no es que, digamos, de resultados como vueltas, cosas así. Sí, mucha gente o equipos que hubieron, que bueno, que están en la historia del ciclismo carolino, digamos. ¿Y cuándo hiciste el clic para decir, bueno, voy a ser profesional en el ciclismo? A los 10, yo siempre, desde que me inicié en esto, como que siempre tuve la visión puesta en ser profesional. Pero en sí, el clic lo dimos vuelta que por allá yo tenía 17 años, 16, 17 años tenía yo, sí. Y bueno, yo me entrenaba con mi papá, me entrenaba medio que solo, hubo alguien que me ayudaba. Entonces un día yo hablo con mi papá y le digo, mira, hay un entrenador que en Uruguay es muy bueno, se llama Aníbal Velassi, y quiero entrenar con él, quiero probarme. Entonces me dice, ¿estás seguro? Esto, el otro. Bueno, vamos a hablar. Y bueno, un día vinimos a Montevideo, hablamos con él, y bueno, empezamos a hablar, y me recuerdo que él me decía, yo te voy a dar la caña, yo te voy a dar el anzuelo, la carnada, vos vas a tener que pescar, ¿ah? Entonces así comenzamos, y bueno, me fui con esa charla que habíamos tenido acá, y ahí comenzamos a la preparación. Eso fue en el año 2009. Y bueno, desde ahí empecé a trabajar con él. El comienzo fue muy duro, yo siempre comento las anécdotas de los primeros entrenamientos. Él, para forjarme un poco, me hacía caminar mucho, como yo era todavía juvenil, para que no sea muy invasivo la parte de preparación en la bicicleta, me hacía caminar, y yo caminaba 4 o 5 horas, día por medio,
Y bueno, yo siempre comento que eso fue desde la parte psicológica como pasar una barrera. Entonces después de eso, bueno, vinieron lo que son los entrenamientos largos en bicicleta y ahí comenzó un poco todo con él. Y bueno, después fueron pasando los años. Aníbal es una persona que siempre se está estudiando, está siempre actualizado. Hoy está viviendo en España y bueno, desde 2009 él ha sido como un padre para mí, ¿no? Siempre que hay que cinchar la oreja o algo y no tiene problema de hacerlo. Y creo que un poco está ahí también, ¿no? Forjar la disciplina, los hábitos, cambiar un poco esa cabeza, esa mentalidad. Y bueno, creo que él pudo hacer un trabajo desde chico conmigo, que bueno, hasta el día de hoy es quien me entrena y me prepara, ¿no? ¿Y pensás en España? Ahora decías que él está en España. Él está viviendo allá, pero bueno, un poco mi vida está acá hoy. Sí, eventos internacionales, competir. Y bueno, ahora tenemos la preparación para los Juegos ODESUR, que son en Paraguay. Y bueno, se estaba manejando la posibilidad de presupuestar para estar un tiempo en España y poder, por el tema del clima y el buen nivel que a esa época hay allá, intentar aprovecharlo. No es todavía nada cierto, pero sería algo muy importante para la preparación de cara a los Juegos ODESUR que son en Paraguay. Sí, recordemos del 1 al 15 de octubre son los ODESUR en Paraguay con la participación de múltiples deportes, disciplinas y deportistas uruguayos. ¿Con qué expectativas ibas al Panamericano de San Juan? Al Panamericano iba con expectativas buenas. Te soy sincero, de pronto yo nunca pienso en los resultados, pienso de pronto en cómo llegar a ellos, pero nunca me veo en un podio ganando, siempre intento de hacer lo mejor posible y bueno, esa vez veníamos con muy buena preparación, habíamos competido en Rutas de América, Vuelta Ciclista del Uruguay, que son las dos competencias más tradicionales de nuestro país. Y Vuelta a Canelones también. Ganaste la de Canelones y quedaste Canelones. quinto en la Vuelta del Uruguay, ¿no? Sí, en Rutas de América y en la Vuelta Ciclista del Exacto. Uruguay quinto y ganando alguna etapa también en la Vuelta y en las cronos también dentro de los 3 primeros. Y bueno, veníamos con ese ritmo de carrera, si bien después de la Vuelta tuvimos 15, 20 días más o menos sin competencias, pero bueno, veníamos con una muy buena base para una carrera de un día que bueno, algunas veces ese tipo de competencias es medio, de pronto vos podés estar al 150%, pero si no calzan más o menos, por llamarlo de alguna manera, la suerte, quedas fuera. Pero bueno, aquí estaba bien, había un dique una subida del dique de 2 kilómetros aproximadamente, que era muy duro. Y bueno, en la primera subida pude ver que iba bien, que trepaba bien, creo que estaba bastante fresco y ahí dije, bueno, cuando se hizo la escapada era muy larga, faltaban muchos kilómetros, ¿no? Faltaban 170 kilómetros, la competencia era de 200. Entonces, bueno, ahí pude más o menos decir, bueno, por lo menos tengo que aguantar acá adelante y como les comentaba recién, cuando entramos en el autódromo, ahí fue que pude empezar a ver que podíamos tener chance de al menos medalla, ¿no? Una estrategia arriesgada por la distancia también, pero mucha confianza en tu física. Sí, una estrategia bastante... por eso ahí también jugaba el rol psicológico, ¿no? En principio, anteriormente, yo le decía a mis compañeros de que les comentaba de que a mí me gustaba la idea de agarrar la fuga de entrada. Algunas veces, la mayoría de las veces no llegan las fugas de entrada porque son muchos kilómetros, las dejan ir un poco. Bueno, cuando engancho la fuga de entrada había un ciclista de cada país, ¿ah? Entonces ahí yo veo y digo, bueno, está. Por lo menos tenemos a un uruguayo acá que eso lo que nos iba a permitir era que atrás los compañeros no tengan que desgastar ni trabajar. Entonces ahí, bueno, mantuve con ellos hasta, bueno, la idea también era ver los diques, cómo subían, si subían muy rápido, si se armaba fugas o demás. Y bueno, se pudo soportar bien, digo, voy bien, por lo menos estar presente acá. Y bueno, cuando veo que habíamos sacado mucha distancia, a eso de 10 minutos, 11 minutos, ya ahí dejo de trabajar y me quedo
me quedo un poco haciéndole compañía al argentino, porque el argentino no trabajaba, él era el locatario, y el ecuatoriano también tenía un compañero con él, entonces eran los dos que no trabajaban. Entonces yo digo, bueno, acá no voy a trabajar tampoco. Y bueno, se me acerca el argentino y me dice que atrás venían los compañeros de él a fondo. Y yo no sabía lo que estaba pasando atrás. Entonces le digo, sí, los compañeros míos también vienen a fondo porque tengo a Pablo Ancheri, que es compañero y es sprinter. Digo, él es el que va a definir la carrera. Entonces ahí se puso muy nervioso, entró a trabajar de nuevo y yo tranquilo. O sea, yo no sabía lo que estaba pasando atrás. Le había comentado a los acompañantes y ellos me decían que de los uruguayos no venía ninguno atrás. Venían 3 argentinos y 3 venezolanos. Entonces yo le seguí insistiendo, le digo, viene mi compañero atrás. Y bueno, ahí era la manera de que lo podía hacer trabajar a él para que desgastara. Entonces en ese interín de intercambio de palabras, seguimos ahí rodando, desgastando un poquito en cabeza de carrera. Y cuando veo que ya nos habían, esto es a final de carrera, faltando 30, que se venían muy arriba, recién ahí empiezo yo a entrar a trabajar, ¿no? Entrar a trabajar como para llegar por lo menos, porque ya ahí me habían informado que no teníamos ningún compañero. Entonces, atrás. Entonces venían los argentinos, que es un equipo muy potente, y nada, ahí sí. Pero cuando yo entro a trabajar, ya los que estaban trabajando venían mucho más desgastados que yo. Entonces, bueno, la que me quedaba era preferible definir entre 8 o 9 que entre 15 o 20. Y 15 o 20 donde se iban a sumar gente con nivel, o más frescos. Entonces, bueno, ahí fue un poquito la estrategia y estar tranquilo un poco psicológicamente y jugar con eso, ¿no? Y bueno, fue así que se fue dando todo. Siempre digo que el ciclismo uruguayo tiene un muy buen nivel y el ciclista uruguayo es muy pícaro, al igual que el argentino. Entonces, en Latinoamérica son 2 ciclismos que son muy respetados afuera cuando vamos a competir, porque yo siempre digo que tenemos como que mucha carpeta, los ciclistas de acá o argentinos, para competir. Y eso se ve a la hora de, bueno, algunas veces nosotros no tenemos tantos resultados porque no tenemos tantas oportunidades, claro, ¿no? Pero cuando, bueno, Richard Mascaraña en el 2008 fue campeón panamericano también. Que fue el único oro que ha conseguido Uruguay hasta ahora en un panamericano, dentro de las 11 medallas, de las cuales la última estuvo para vos 2 en este panamericano además, para el equipo uruguayo. Entonces, bueno, en una cosecha histórica. Claro, sí, histórica, y cabe destacar que, bueno, Fabiana Granizal, también en ruta. En ruta fue la primera dama en conseguir una medalla. Sí, bueno, histórica participación realmente. Y bueno, y esas cuestiones que tienen que ver con el ciclismo también, que son de esas 4 horas y media o 4 horas y pico que hay en una carrera que uno no se va enterando, salvo que converse con quien ganó la medalla de bronce en los Juegos en el Panamericano de Ciclismo. Se nos ha ido volando el tiempo, Santi, Sixto, pero antes de irnos a la tanda, quiero que nos cuentes de un evento que va a haber el fin de semana en San Carlos. Sí, más precisamente va a ser en la pista de Jahuel Maldonado. Va a haber un beneficio que, bueno, ahí vamos a estar presentes, ayudando un poquito para lo que es esta chica que fue compañera de nosotros en ciclismo, Karen Torre, bueno, que está atravesando un momento personal en cuanto a con alguna enfermedad, que bueno, ellos están intentando financiar todo lo que es los costos que dicha medicamentos, tiene. tratamientos. Sí, los medicamentos son muy caros y todo eso. Y bueno, vamos a estar allí para el domingo para ayudar un poquito. ¿A qué hora el domingo? Va a ser todo el día, va a comenzar en la mañana, van a haber competencias en la pista, bueno, van a haber sorteos, después va a haber cantina y bueno, la idea, un poco el objetivo es recaudar para darle una mano y que se le haga más fácil un poco todo para que, bueno, que ella pueda llevar adelante tranquila el tratamiento. Sixto, muchas gracias por estos minutos, éxitos en la preparación y en los ODESUR.